La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de intolerancias alimentarias con la licenciada Betarrán Escarone, nutricionista. Y vamos con esta placa que nos indica lo siguiente. Cada vez son más las personas que comienzan repentinamente a sufrir síntomas de intolerancias alimentarias. Aunque la mayoría aparece en los primeros años de vida, puede surgir también en otros periodos, sin importar la edad o el sexo. Las reacciones adversas a alimentos engloban cualquier respuesta anormal que se pueda atribuir a la ingestión, contacto o inhalación de un alimento o de un aditivo contenido en él. Bueno, este es el tema que vamos a hablar. ¿Será que hay mayor cantidad ahora de intolerancias alimentarias? ¿Está de moda? ¿Es real? Hay gente que obviamente que sí lo tiene, pero muchas veces uno se autodiagnostica y dice, no, yo tengo intolerancia a tal cosa. ¿Cómo se sabe? Eso le vamos a preguntar a nuestra invitada y obviamente qué se hace, ¿verdad? ¿Qué puede comer y no comer esa persona? ¿Puede revertir esa intolerancia o no? La intolerancia no es alergia, pero podría llegar a ser. Todo eso le vamos a consultar a la licenciada en instantes nada más. Pero ahora hacemos nuestro ejercicio, el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Porque siempre tenemos algo por lo cual agradecer. Y es bueno concentrarnos, aunque sea unos minutitos en el día, en todas las cosas buenas que tenemos, porque el resto del día estamos luchando y estamos concentrándonos en los problemas, en tratar de resolverlos evidentemente y en otras cosas, pero un poquito, unos minutos en el día es como que nos desintoxicamos, como que nos da energía hacer este ejercicio de la gratitud. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos una lista mental de cosas, de situaciones y de personas que tenemos en nuestra vida que no queremos perder. Cosas, objetos que son de nuestra propiedad que no queremos que nos roben, que no queremos que desaparezcan. Situaciones que estamos viviendo que no queremos que terminen porque nos gustan. Y personas que forman parte de nuestra vida que no queremos que salgan de ella. Eso, agradecer. Ese es el ejercicio de la gratitud. Nosotros le agradecemos a Dios antes que nada por el don de la vida. Es un regalo que recibimos todos los días, desde el día que nacimos hasta el día de hoy. Y no sabemos hasta cuándo, entonces agradecer. Agradecemos por la salud, agradecemos por el amor, por la familia, por los amigos, por el trabajo. Agradecemos por los compañeros de trabajo. Yo agradezco que estés viendo el programa, porque hay un equipo formidable de gente que trabaja para hacer El Doctor en Casa, para presentarte hoy este programa hecho para vos. Bienvenido. Comenzamos así, El Doctor en Casa. Estamos con nuestra invitada, amiga de la casa, la licenciada Betarrán Escarone, nutricionista. ¿Qué tal, Beta? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Súper bien, Vivi, de estar de vuelta en el programa y hablar de un tema tan interesante como las intolerancias alimentarias. Así mismo, yo decía al inicio, de repente, hace unos años comenzó el tema de escuchar intolerancias alimentarias, que no es lo mismo que alergia no es lo mismo. Los alimentos. Sí. ¿Cómo uno sabe que tiene intolerancia alimentaria? Se habla, todo el mundo tiene intolerancia alimentaria a algo parece. ¿Cómo se diagnostica? Comentanos. Claro, y se diagnostica a partir de un examen, ¿verdad? Se hace un análisis clínico
en el cual se estudian más o menos 100 alimentos alérgenos y ahí te sale como un grado. Del 1 al 100, ponerle más o menos en qué grado vos desarrollás ciertas hormonas, ¿verdad? O ciertos rangos en los que sí dan como predeterminación de que vos no tolerás bien ese alimento, ¿verdad? Hay estudios también sanguíneos y hay otros estudios que se hacen por vía de dióxido de carbono, creo que es por la respiración, que es menos invasivo, ¿verdad? Y también por las secuelas que conlleva también. Muchas personas, por ejemplo, dicen que sufren cierta intolerancia, al final son otros tipos de intolerancias también, ¿verdad? Entonces es súper importante hacerse esos estudios de intolerancia, ¿verdad? O sea, una persona no puede saber si tiene intolerancia, no puede definir, tengo intolerancia a tal cosa. No, porque generalmente se autodiagnostican nomás, y eso es lo malo, porque justamente estás dejando de consumir ciertos nutrientes solo por autodiagnosticarte. Es mejor tener un diagnóstico seguro y completo, así la nutricionista te puede prescribir un plan de alimentación detallado y adecuado, ¿verdad? Y cuando una persona tiene esta intolerancia alimentaria a un alimento o a varios, ¿eso es ya de por vida o hay algún tratamiento? ¿Se puede revertir? Sí, el tratamiento es de por vida, es dietético y es irreversible ya, ¿verdad? O sea, la persona, eso sí, hay diferentes grados de intolerancia. Hay personas, por ejemplo, que toleran, por ejemplo, los quesos, por ejemplo, en la intolerancia a la lactosa, cierto tipo de quesos toleran. Mientras más curados sean, más amarillos, pierden más lactosa, entonces sí pueden consumir. O sea, hay que saber y saber jugar mucho también con los alimentos, con esos pacientes. ¿Por qué? Porque también les frustra mucho no poder consumir ciertos alimentos, irse a una reunión y no poder picar quesitos, unos jamones, y también tener en cuenta que pueden ser incluso ingredientes que se le agregan a los productos industrializados lo que le causa esa intolerancia, ¿verdad? Por eso que es tan importante determinar, ¿verdad? Y tener un diagnóstico seguro de ello. Perfecto. Bueno, tenemos materiales que vamos a ir mostrándoles y a nuestra invitada también, y vamos a hablar sobre esto. Comenzamos con este que habla del título de nuestro programa, las intolerancias alimentarias. Las intolerancias alimentarias son reacciones adversas del organismo hacia determinados alimentos que no pueden ser digeridos, metabolizados o asimilados completa o parcialmente. Esto se debe generalmente a la falta de enzimas necesarias para la correcta digestión y absorción de un alimento sin que actúe el sistema inmune. Bueno, era lo que nos comentabas. Sí. ¿Verdad? El tema de las intolerancias. Las intolerancias alimentarias son esas, causan muchas reacciones adversas. Es más, hasta factores psicológicos también sufren los pacientes al no saber determinar cuál alimento es el que le está causando esa molestia, ¿verdad? Y muchísimas pacientes tuve así, o sea, cada vez es más el número de las que padecen las intolerancias, ¿verdad? ¿Y por qué sería que hay más cantidad de intolerancia? Y yo creo que también es un factor que les predisponemos a nuestro metabolismo a tantas dietas y tantos métodos rápidos de bajar de peso, acelerar metabolismo, esto, lo otro. O sea, nos dejamos guiar tanto por el marketing, ¿verdad? Que yo creo que dejamos de lado lo que es realmente salud y lo que es realmente consumir una adecuada dieta, ¿verdad? Que tenga todos los macronutrientes, que conserve las vitaminas, los minerales, ¿verdad? Y también que el cuerpo es una máquina maravillosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Con ciertos planes de alimentación restringimos ciertos grupos de alimentos y ¿qué pasa? Nos desacostumbramos a ellos. Entonces, cuando vos dejás 5 o 6 meses hacer una dieta súper estricta, restringiendo cierto grupo de alimentos, vos los volvés a incluir de golpe, entonces claramente va a causar alguna molestia abdominal, va a poder provocar diarrea, va a poder provocarte gases. Entonces, por eso también hay que tener en cuenta, no siempre es una intolerancia, sino que es un desacostumbramiento también del paciente. Por eso que es tan importante hacerse los análisis, ¿verdad? Perfecto. Vamos con este siguiente material que habla de cómo se manifiestan estas intolerancias. ¿Cómo se manifiestan las intolerancias alimentarias en nuestro organismo? Trastornos gastrointestinales, distensión abdominal, gases, estreñimiento, diarrea, náuseas, reflujo, síndrome del colon irritable, procesos dermatológicos, acné, eczema, psoriasis,
erupciones cutáneas, urticaria, picor, trastornos neurológicos, dolor de cabeza, migraña, mareo, vértigo, fatiga, sobrepeso y obesidad. En personas obesas que no responden a los tratamientos habituales de adelgazamiento, se han experimentado pérdidas de peso al eliminar de la dieta alimentos que resultaban intolerantes. Alteraciones musculares y reumáticas, cansancio, dolores articulares, artritis, artrosis, fibromialgia, molestias respiratorias, asma, rinitis, sinusitis, dificultad respiratoria, alteraciones psicológicas, ansiedad, letargia, depresión, hiperactividad, especialmente en niños. Pero de todo hay acá en De esa todo, lista. sí, totalmente. Me encanta porque es súper detallado, estuvo la placa, ¿verdad? A lo que vamos es que justamente las intolerancias alimentarias son súper tratables. Es más, solo con la alimentación se la trata, ¿verdad? Eso sí, es totalmente distinto a la alergia, que vamos a hablar a continuación del seguro para explicar bien, porque la gente dice alergia e intolerancia clasifica como lo mismo y no es igual, ¿verdad? Estas intolerancias, por ejemplo, sí o sí causan molestias gastrointestinales, gases, diarrea, hasta provocan migrañas. O sea, el paciente generalmente, justamente cuando haces la anamnesis nutricional, es súper importante preguntarle qué está comiendo en el día a día y cómo se siente el paciente, ¿verdad? Y, por ejemplo, si estás siempre en contacto con tu paciente y el paciente te dice, ¿sabes qué? Sufro muchísima letargia, me cuesta levantarme, sufro mucho dolor de cabeza. Generalmente lo comparan a que está haciendo una dieta muy estricta, muy baja en calorías, porque le baja la glucosa o algo, ¿verdad? Y puede ser incluso una intolerancia alimentaria, no justamente el plan de alimentación. Y ahora que está cambiando eso de golpe, entonces tipo el organismo no sabe cómo defenderse y tipo ya le provoca todo ese tipo de reacciones adversas, ¿verdad? Entonces, por eso que es tan importante que haga el paciente o sea, tenga un cuadernito donde escriba todo lo que va comiendo, va consumiendo, y también, una vez que le diagnostican la intolerancia, que sepa leer los etiquetados y rotulados nutricionales, ¿verdad? Qué interesante lo que decís de anotar lo que uno come, porque Sí. muchas veces, no sé, si se cocina en la casa, uno tiene el menú de lo que se va a cocinar ese día, pero si se come afuera, comer lo que encontrás, comprar lo que encontrás en ese momento, te sentás, ves ahí, elegís algo. Sí. Muchas veces nos olvidamos de cosas que comemos porque picoteamos o... me parece súper interesante eso, ¿verdad? Y ver cómo nos sentimos ese día y qué comimos. Claro, así es. totalmente, sí, porque ahí justamente la placa explicaba lo de la obesidad, ¿verdad? Y justamente el paciente obeso es el más caigüe para hacer sus anotaciones, ¿verdad? Porque no va a estar comiendo, o sea, justamente ya le causa molestia, le están anotando cada momento, ¿verdad? Claro. Entonces, como un ejercicio, o sea, psicológico y también nutricional, ¿verdad? Porque la nutrición va súper de la mano con la psicología, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Yo le doy, o sea, le hago comprar una agendita, o incluso también hay miles de lugares que ya venden, por ejemplo, donde puedes anotar tus progresos, todo va ir incentivando a los pacientes, sí. Y es tan interesante porque también ahí el paciente se da cuenta, había sido que en este horario a mí me agarra más hambre, en este horario yo picoteo, en este horario tengo ansiedad por dulces, entonces así vamos viendo también de acuerdo a las marcas qué tal son las opciones que está optando, ¿verdad? Y si después del consumo de qué alimento tiene ciertas molestias, ¿verdad? Claro. Incluso en el celular se puede anotar, ¿viste? También, en el día que también, tenés ahí pero justamente eso hablábamos una vez con una psicóloga, que es mucho mejor anotar a mano, porque nunca es igual la recepción que tiene el cerebro al anotar con el celular. Sí, que es mejor anotar, tener una blog. Y siempre, en el colegio siempre anotábamos con la mano, increíble cómo se te quedaba mucho más que anotando en la computadora, ponerle. O sea, alguna explicación científica debe haber. Claro, ¿verdad? no, pero me parece genial. Entonces, y ahora ya me voy a comprar mi Además, libretita para tener. No, porque es genial, porque muchas veces vos decís, ay, no comí nada en el día y después te acordás que comiste unas cuantas cosas fuera del lugar. Totalmente. Y ahí es para más o menos, mira, yo misma me doy cuenta de lo que estoy comiendo. Claro, ¿verdad? o si no, ya sufre la intolerancia y ¿qué pasa? Consume un producto industrializado que no sabe que tiene
invisiblemente Claro, el producto claro. que no puede consumir, ¿entendés? Entonces está con otro nombre, o sea, por eso que tiene que explicarle súper bien el endocrinólogo también, trabaja muy de la mano con esto, qué alimentos están relacionados o qué nombres, ¿verdad? Claro. Culinarios están relacionados con ese tipo de alimento que le causa la molestia, ¿verdad? Sí, porque los productos procesados tienen un montón de cosas que uno no se imagina. No. ¿Verdad? Puede ser algo dulce, pero tiene sal. Claro, por totalmente. decir una No, cosa claro, fácil, no, ¿verdad? es que Pero hay sal escondida en los dulces, eso. Y Sí. también, por ejemplo, los productos muy industrializados contienen, hasta la levadura te podría causar una intolerancia, Te imagino. imagínate. Entonces, tipo, le estás culpando la harina de trigo, pero había sido la levadura. Era por eso que es tan importante también hacerte los estudios, ¿verdad? Claro, y saber, Y leer saber, los etiquetados, totalmente. lo que decías. Perfecto. Bueno, seguimos. Otro material, a ver. ¿Alergia o intolerancia? La alergia alimentaria es una forma específica de intolerancia a un alimento o uno de sus componentes que activa el sistema inmunológico, provocando la producción de anticuerpos que generan la segregación de sustancias químicas como la histamina, que produce síntomas como picor, moqueo, tos o trastornos respiratorios. La intolerancia alimentaria en muchos casos se debe a algún otro factor, quizás una intoxicación alimentaria, una aversión psicológica a un alimento o a una intolerancia a un ingrediente de un alimento. Afecta al metabolismo, pero no al sistema inmunológico del cuerpo. Una aversión psicológica también puede ser. Sí, totalmente, la intolerancia. Pero la alergia es autoinmune, o sea, la alergia sí hasta puede comprometer tu vida, ¿verdad? Si no sabes que sos alérgico, por ejemplo, eso ocurre mucho con los crustáceos, ocurre mucho con los frutos secos también. Por eso que es tan importante, la alergia sí, hay que determinar bien y en el momento ir al doctor, ¿verdad? Cuando ves, por ejemplo, especialmente los niños, porque generalmente la alergia y la intolerancia, si no se manifiesta en el primer, o sea, en la primera comida que haces de ese alimento, cuando vas introduciendo los alimentos a los niños, se manifiesta en el segundo, o sea, en la segunda vez que le das, ahí sí ya manifiesta, porque en la primera está reconociendo recién el cuerpo, en la segunda ya reconoce como un alérgeno, ¿verdad? Y como un agente que genera justamente que su sistema inmune se defienda y cause hasta falta de respiración, perdón, Sí. comezón, eczemas, incluso te puede llevar hasta un shock anafiláctico, ¿verdad? Entonces, por eso que es tan importante, o sea, definir que la alergia sí puede ser mortal, pero la intolerancia es súper tratable, ¿verdad? ¿Y la diferencia entre una y otra, además de los síntomas, son iguales? ¿O? No, no son iguales porque la alergia sí es mucho más nocivo, su síntoma es mucho más agresivo, vamos a decir. Las intolerancias alimentarias incluso podemos estar creándolo desde niños, pero no darnos cuenta. Por ejemplo, no le das pelota, consumís un yogur, seguís jugando, ¿verdad? Y no le avisas a tu mamá que estás teniendo molestias intestinales y después vas a la adolescencia, seguís no dándole pelota y llegas a la adultez y ahí sí. Ahí llegas ya con una intolerancia, o sea, las vellosidades intestinales van tipo degradándose, o sea, van destruyéndose, vamos a decir, por esa intolerancia. Entonces, por eso que es tan importante tratarla para que justamente no lleguemos a un punto en el que tengamos una mala absorción de nutrientes, por ejemplo. ¿Y una intolerancia se puede convertir en una alergia o no? No. O sea, una cosa es alergia, Sí. otra cosa es intolerancia. No, sí. ¿Y los síntomas de la intolerancia o la reacción que tiene el cuerpo ante la intolerancia es menor que a una alergia? Claro, sí, La es reacción menor de una- porque siempre va a ser un síntoma gastrointestinal. Siempre va a empezar con un síntoma gastrointestinal y obviamente ese malestar gastrointestinal provoca que obviamente estemos psicológicamente más deprimidos, estemos también con mayor sueño, fatiga, letargia, también provoca el tema del sobrepeso. ¿Por qué? Porque te produce hinchazón, también te produce episodios de colon irritable, que es episodios de diarrea y constipación. Entonces, por eso que también es súper determinante el saber cuál es el factor que está provocando eso en el paciente. ¿Y cómo, por ejemplo, una persona puede saber, o sea, tiene algún síntoma, cómo puede saber que es intolerante e intolerante a qué? Eso me vas a responder a la vuelta del corte, porque ya está la musiquita que nos indica que tenemos que hacer el corte. Volvemos ya.
hablando de intolerancias alimentarias y yo le preguntaba a Betarrán que nos comente cómo uno puede darse cuenta que tiene intolerancia alimentaria. O sea, uno puede tener, no sé, dolor de panza, puede tener diarrea, puede tener constipación, pero puede ser porque comiste algo que no te hizo bien, porque, no sé, pero ¿cómo saber que es ir Claro. al médico buscando eso? Pero ya es recurrente el episodio también, ya es recurrente. Yo creo que ya nos damos cuenta, o sea, somos conscientes ya de adultos de cuando realizamos una dieta mala o muy alta en grasas, por ejemplo, sí podría. Y por el tipo incluso, o sea, ya como nutricionista te puedo hablar hasta de la consistencia de las heces, ¿verdad? Sí. Por eso te puedes dar cuenta también cómo estamos, ¿verdad? Intestinalmente. ¿Y cómo es? ¿Cómo tiene que Entonces, ser lo normal? No, claro, lo normal sería que sea algo sólido, ¿verdad? Sí. Que sea firme y que de un color, o sea, tipo, todo tiene que ver, ¿verdad? O sea, hay demasiados tipos de heces, vamos a decir, Sí. para poder determinar. Y por eso que es tan importante hacerse los análisis de sangre, ¿verdad? Para poder determinar exclusivamente el antígeno, ¿verdad? ¿Qué antígenos son los que se presentan en el análisis? Así podemos determinar qué nivel de intolerancia tenés a cuál o tal alimento, ¿verdad? O lo que sea de frutos secos, lo que sea de conservantes. ¿Con análisis de sangre se sabe Análisis eso? de sangre, sí. Bueno, ¿y eso dónde se hace? Y se hacen centros luego que especializados en intolerancias alimentarias. Acá en Paraguay creo que hay 2 o 3 lugares Sí. nada más. Son O sea, muy un pocos. paciente que va a tu consultorio, vos Sí. le derivas, le das Sí. la orden Claro. para hacerse ese Sí, análisis. Y en esos centros luego existen también nutricionistas, por suerte, o sea, tipo, podemos trabajar de la mano sin problema, pero muchas veces ya acuden a la consulta con su diagnóstico Ajá. ya hecho. O si no tiene el diagnóstico hecho, sí o sí debe ir a hacerse el Claro. test de intolerancia. ¿Cuáles son las intolerancias más comunes en nuestro país? Intolerancia al gluten y a la lactosa. Esos son los más comunes. ¿Eso tiene algo que ver con la alimentación previa cuando éramos niños para tener esa intolerancia o una mala alimentación? ¿O es porque uno ya nace con eso de Y ser y intolerante? justamente muchos ya nacen con esa intolerancia y muchos por la mala alimentación justamente y por la falta de ciertos nutrientes porque el cuerpo humano justamente si no puede absorber es por algún mecanismo o alguna falta de enzima. Eso ya es a nivel intestinal, ¿verdad? Entonces, cuando le falta alguna enzima, entonces eso hay que determinar cuando ya sos chico, pero ahí es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el niño sí o sí llora, se siente mal, ya desarrolla mucho más fehacientemente la característica de la intolerancia, ¿verdad? Entonces, el gluten y la lactosa lo que es un poquito más meticuloso por el tema de cuando está, por ejemplo, dando de mamar, ¿verdad? La mujer. Entonces, ahí sí sería un método más... ¿Que el bebé puede tener intolerancia a la lactosa de la mamá? ¿De la leche puede tener, materna? incluso hay intolerancia a la caseína, a todo, o sea, tipo, no solo tampoco a la lactosa, que es el azúcar Sí. de la leche, también puede tener a la caseína, que es una de las proteínas de la leche, ¿verdad? Pero eso es medio raro, ¿verdad? ¿O Es raro, pero cada pero vez hay más. Bueno, y eso que un bebé nazca ya con intolerancia a la caseína o a la lactosa. Sí, pero y vos te das cuenta, o sea, la mami se da cuenta justamente porque el bebé tiene mucho reflujo, tiene episodios de diarrea constante, entonces sí o sí hay que hacerle un análisis clínico o también se hace por biopsia. Por una Pero me biopsia. imagino que eso ya depende, eso tiene que ver la alimentación que tuvo la mamá para que el bebé también tenga eso. Claro, ¿o pero no? puede ser un factor inmune nomás del bebé. O sea, la paciente, la mamá puede estar espléndida y pudo haber comido súper bien, pero el bebé desarrolla. Ya. Bueno. Genético sería. Genético. Sí. Bueno, perfecto. Seguimos aprendiendo con Betarrán Escarone sobre este tema de intolerancias. Vamos con este siguiente material, por favor. Intolerancia al gluten. Se produce por la incapacidad del intestino delgado de digerir el gluten, una glucoproteína que se encuentra en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Provoca que el intestino se inflame y se presente dolor y otros trastornos digestivos. Quienes la padecen deben consumir productos sin gluten y prestar atención a la contaminación cruzada.
Bueno, intolerancia al gluten. Eso hay muchísimo, ¿eh? Cada vez más, sí. Y es un estrés armar el plan de alimentación porque justamente hay gluten escondido por todos lados, ¿verdad? Entonces también, y eso también, Vivi, quería recalcar que también hay distintos tipos de intolerancia al gluten. Tengo incluso pacientes que súper bien pueden tolerar un pan integral, pero la avena, por ejemplo, no. Ah, ya. ¿Entendés? O sea, también hay que determinar cuáles son los alimentos que realmente le provocan distensión, le provocan gases, o sea, así como los alimentos que son, por ejemplo, las leguminosas o todo lo que sea coliflor, brócoli, todo lo que le cueste más al organismo degradar, vamos a decir, entonces ahí podemos ver cómo adecuar el plan de alimentación, ¿verdad? Por eso que la intolerancia al gluten, por ejemplo, cada vez hay más, yo creo que también por el tema de que la industrialización de los alimentos, ¿verdad? Y que cada vez que las harinas son muy refinadas, ya no consumimos la cantidad de fibra adecuada, entonces la microbiota se va desmejorando, o sea, va funcionando cada vez peor, entonces eso hace que tengamos una intolerancia, o sea, o por lo menos una sensibilidad ya al gluten, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿y cómo es la vida una persona que tiene intolerancia al gluten? Bueno, y tienen que evitar trigo, avena, cebada y centeno. Todos los productos que consuman, que sean... ¿Como los celíacos? Sí, son celíacos. Los intolerantes al gluten son los celíacos. Ellos, por ejemplo, tienen que siempre corroborar que en sus menús o en los productos que consumen de manera industrializada, tienen que corroborar el sello que diga sin TAC, sí, libre de gluten, ¿verdad? Eso es primer punto luego. Segundo punto, que si es una intolerancia, porque hay intolerancias que son muy, pero muy graves, porque no pueden siquiera en una cocina preparar alimentos con gluten y sin gluten. O sea, es una cocina, o sea, aparte, por ejemplo, hasta el lavado de los utensilios que vas a utilizar. Eso depende de qué grado de intolerancia tenga el paciente, ¿verdad? Generalmente en niños pasa mucho eso, es una intolerancia súper, o sea, que sería como una alergia ya, que ya... Claro. Que... Pero los celíacos no pueden, o sea, donde se cocina para un celíaco, sí, no se puede hacer otra no. En esa cocina o en ese lugar tiene que ser exclusivo para ellos, porque sí, un polvito de harina o de lo que sea, sí, eso puede provocar una catástrofe en ellos, justamente. No es catástrofe tampoco porque yo creo que no llega a ser mortal, pero sí un episodio muy, muy denso para el paciente en el sentido de que va a pasar mal y en el momento, a los 15 o 20 minutos, cuando empieza ya la digestión, va a empezar a desarrollar los síntomas, ¿verdad? Ya. Bueno, y entonces ellos tienen que ver eso, ¿verdad? De todo lo que no tenga gluten. Sí, trigo, avena, cebada y centeno. En las etiquetas, cuando compran las cosas con etiqueta. Sí. Ahora, en el día a día, en la casa, hay una persona que es celíaca o que tiene intolerancia al gluten, el resto de la familia no. Toda esa familia tiene que comer sin gluten ya, ¿verdad? Y sería lo ideal. Pero tengo pacientes, por ejemplo, que sí, por ejemplo, ella, o sea, son pareja, y uno es intolerante y sí. Entonces los alimentos empaquetados se guardan en distintos lugares. También el tema de la cocción de comidas, porque eso sí no es difícil, porque generalmente consumen más, por ejemplo, arroz. Sí. Entonces también pueden consumir, por ejemplo, fécula de maíz. Entonces, podemos jugar un poco más con los alimentos y darles otro tipo de carbohidratos que no sean fideos ni nada, ¿verdad? Que no lleven nada de eso. Y ahora también existen que son las avenas sin gluten. Entonces puede también adecuarse. El paciente que no es alérgico o intolerante puede adecuarse sin problema a su pareja o su hijo o a una vida diaria, ¿verdad? Claro, porque el tema es que una minúscula partícula de gluten ya le descompone, sí, le hace mal. Así mismo, sí. Por eso que las cocinas libres de gluten son, o sea, sus reglas son súper como tajantes, ¿verdad? Sí. O sea, para hacer la evaluación y para que te habiliten una cocina libre de gluten, tiene que reunir todo el protocolo necesario para que el paciente esté seguro de que está comiendo una comida libre totalmente de gluten, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora esta otra intolerancia. A ver. Intolerancia a la lactosa. Las personas que la padecen no pueden comer alimentos que contengan lactosa, el azúcar que se encuentra en la leche, que no puede ser metabolizado por el sistema digestivo, ya que las personas intolerantes carecen total o parcialmente de lactasa,
que es la enzima que descompone la lactosa, por lo que deben consumir productos sin lactosa para asegurar la ingesta de calcio. Justo que hablamos de eso, ¿verdad? Que es súper común. Bueno, la lactosa es una mezcla de fructosa y galactosa, ¿verdad? Es un disacárido. ¿Qué significa esto? Que justamente para que sea un producto sin lactosa se dice hay que agregar azúcares. No, se descompone, se le agrega la enzima lactasa para que el paciente pueda justamente digerir. Pero eso justamente depende, como dijo la placa, del grado de intolerancia que tengas. Por eso que hablé también que los quesos, por ejemplo, los quesos más blandos y los más claritos, los más blancos, son los que más contenido en lactosa tienen. Y los quesos más curados serían los que menos contenido de lactosa tienen, los que más podría tolerar un intolerante a la lactosa, ¿verdad? Porque justamente tampoco es vivir sin consumir, o sea, dependiendo del tipo, ¿verdad?, de intolerancia que tengas, pero la intolerancia a la lactosa es mucho más llevadera porque justamente hay intolerantes a la lactosa que sí no pueden consumir leche descremada, pero sin problema te consumen un yogur descremado o un queso crema light. ¿Por qué? Porque ya tienen muy bajo porcentaje en lactosa, ¿verdad? Ya, perfecto. Bueno, al gluten, a la lactosa, hay más intolerancias. No sé si vemos ahora o en el próximo bloque. Hacemos un corte. Bueno, hacemos un pequeño corte. A la vuelta vemos intolerancia a la fructosa y a la sacarosa. Continuamos hablando con la licenciada Betarrán Escarón, estamos hablando de las intolerancias alimentarias y nos decía que los síntomas en una persona es, bueno, malestar estomacal, diarrea, dolores también, ¿verdad? Sí. Puede ser decaimiento. Puede ser también en la piel. Eczemas, granitos también salen. Sí, tengo pacientes, por ejemplo, que creían que tenía cierta intolerancia a un alimento, pero fue un multivitamínico que consumió, por ejemplo. O sea, también puede existir eso. O sea, por eso también tenemos que tener ojo con los suplementos que consumimos, ¿verdad? Incluso yo como nutricionista en algún momento habré recomendado algún tipo de multivitamínico a mis pacientes y luego tenía cierto tipo, por ejemplo, los de complejo B. Hay muchos pacientes que no toleran bien, entonces hay que evitar darles como suplemento, entonces darles de a separado, ¿verdad? Por ejemplo, un complemento acá y otro complemento en otro frasco, justamente para que no se mezcle. Por eso que es tan importante leer los etiquetados, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, el tema de, por ejemplo, las diarreas explosivas, ¿eso es un síntoma de una intolerancia? Es un síntoma, sí. Y justamente porque tanto tiempo, las diarreas explosivas generalmente es porque ya se acumuló tanto gas, ¿verdad? Entonces hay tipo un meteorismo sería. Sí. Entonces ello provoca que sea una diarrea explosiva, como diría, ¿verdad? Claro. Y los gases también son entonces claro, sí, un síntoma es que son todos los síntomas que vos menos imaginás, incluso así erupciones en la piel, granitos, fatiga, incluso hasta llagas te podrían salir, o sea, increíble, es como hasta pérdida de pelo, porque el sistema inmune va debilitando si vos no te tratás adecuadamente, ¿verdad? Claro. Porque las vellosidades, o sea, el intestino ya está calificado ya como el órgano más importante también del... Entonces, por eso es tan importante cuidar la microbiota. Claro, o sea, una persona que tenga intolerancia alimentaria, que no sea demasiado, muy grave, entonces que tiene diarrea explosiva, que de repente le sale un granito, que qué sé yo, bueno, y va llevando eso y no se cuida, ¿qué le pasa? Eso es súper, sí. Eso es súper importante también advertir, ¿verdad? Porque justamente no le dan pelota, dejan pasar y las vellosidades intestinales y las mucosas va degradándose más, perdón. Entonces, ¿qué pasa? El paciente puede sufrir anemia, puede sufrir una malnutrición, una mala absorción de nutrientes. Entonces,
¿A ¿Y qué vamos? las ¿entendés? defensas del Y la organismo? claro, y la defensa, entonces eso justamente va a acarrear en la piel, en los tejidos, hasta te puede provocar osteoporosis, ¿entendés? O sea, por una mala absorción de calcio. Claro, O y sea, tener las defensas bajas o malas, ahí te agarras cualquier enfermedad que haya Cualquiera, también, sí. con más razón, ¿verdad? Con más facilidad, porque con el mucha cuerpo... más facilidad, porque el cuerpo ya no tiene, o sea, su sistema inmune está degradado, está deprimido, mejor dicho. Claro, claro. Bueno, seguimos hablando de intolerancia. Vamos a ver ahora a la fructosa y a la sacarosa. Yo no escuché esto, pero vamos a ver, a la fructosa. Intolerancia a la fructosa. La fructosa es el azúcar de las frutas, algunos vegetales y la miel. Los intolerantes no tienen un aparato digestivo capaz de descomponerla y absorberla correctamente. Esto les provocará problemas digestivos y otras afecciones. Deben excluir de la dieta los alimentos que contengan fructosa, sacarosa y sorbitol. No deben consumir fruta si está muy madura, ya que es el momento en que más azúcares contiene. Claro, esto por ejemplo no es tan común, ¿verdad? Pero de que las hay, ¿verdad? Esto es súper importante de recalcar. La fructosa también se utiliza como un endulzante Sí. en la industria alimentaria y es un endulzante más barato para ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El organismo hasta cierta cantidad de fructosa nomás puede digerir al día. ¿Y qué pasa? Justamente se provoca esta intolerancia cuando excedemos Sin esa saber, cantidad. Claro, porque sin saber. compramos las cosas y Totalmente. no leemos y sí, tienen. claro, pero sí es por eso, o sea, yo creo que va muy de la mano con productos industrializados más que nada, porque las frutas si las consumís con cáscara y con todo, o sea, con la fibra entera, vamos a decir, no creo que haya ningún problema con el paciente, pero sí con los productos ya industrializados o con las frutas que ya son muy maduras, por ejemplo, la banana que ya está medio pasadita, ya tiene mucha más cantidad de fructosa, por ejemplo. ¿En serio? Sí. Así es, las frutas más maduras tienen más fructosa. Más fructosa, justamente. Y por eso que la banana muy madura se utiliza mucho en repostería Sí. o en preparación de muffins saludables y todo eso, porque ya la fructosa es la que le da el dulzor adecuado, ¿verdad? Ya muy poco se le agrega o nada de edulcorante artificial, ¿verdad? Ya. Y hay edulcorantes artificiales con fructosa, ¿verdad? Y ¿O sí, no? sorbitol. Ajá. Sí, el sorbitol, por ejemplo, ahí está súper explícito también que ahí los intolerantes a la fructosa tienen que leer el etiquetado también Sí. y de cómo se está preparando ese edulcorante, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos ahora con otra intolerancia que es a la sacarosa. Intolerancia a la sacarosa. La sacarosa es el azúcar común de mesa. Las personas que sufren esta intolerancia son incapaces de disolver estas partículas mediante la digestión. Esto les provocará diferentes problemas de salud cada vez que la consuman, por lo que no deben comer ciertas frutas y verduras como arvejas, zanahoria, repollo, piña, mango, durazno. Evitar los productos ya azucarados como algunos lácteos, refrescos y dulces de repostería porque suelen contener sacarosa. Para endulzar alimentos deben usar edulcorantes alternativos como la stevia. A la sacarosa más que nada yo le atribuyo la culpa, ¿verdad?, al azúcar escondida en los alimentos justamente y a saber cómo se manifiesta, o sea, cómo son sus nombres en los que se esconden como maltodextrina o jarabe de maíz de alta fructosa, que un paciente no va a saber, sino dice azúcar. Jarabe de maíz de alta fructosa es azúcar. Azúcar, y es la peor azúcar de todos, o sea, imagínate, Sí. o sea, por eso que es tan importante la educación nutricional, ¿verdad? Y Sí. que el paciente aprenda a poco a leer y a googlear No, todo. es importante Sí. que el nutricionista le explique Sí, de esta también, manera, totalmente, ¿verdad? sí. Es que es lo más, y encima no ponen como jarabe de maíz de alta fructosa, ponen como las iniciales.
Vos tenés, y por eso que hay menos varias, todavía, y hay claro. varias marcas que incluso, no sé si ya te diste cuenta, Vivi, que vos compras el producto y justo en los ingredientes está el precio o está de dónde importan Sí, o algo, ¿verdad? sí. Y eso es, para mí es catastrófico porque Le ponen la etiqueta del importador sí, encima de así los mismo. ingredientes, ¿cierto? Tenés Con razón. eso juegan muchísimo con el tema de aderezos y eso. Entonces, por eso que es tan importante. Y justamente el sorbitol, que es un edulcorante que se usa como un edulcorante, ¿qué pasa si se utiliza en un producto como aderezo para una ensalada? El paciente que va a pensar, o sea, le va a culpar a la galleta de arroz, o sea, a la galletita Sí. que está consumiendo, pero no le va a culpar jamás al aderezo, ¿verdad? Claro, claro. Qué interesante. Y hablaba también de que hay que preferir edulcorantes naturales, Sí, tipo de el KGE, stevia, sí, KGE. el KGE es lo mejor. Y además que Yo el KGE quiero, no por tiene- favor, que me den a probar, porque todavía no encontré un KGE que me guste. Sí, es difícil, sí, es difícil. O que endulce bien. Pero Generalmente yo sé que la- hay y que es maravilloso. Todavía no pillé. Si alguien sabe, me avisa, por Sí, favor. yo conozco uno, Ajá. pero que te puedo dar la precisa. Y también hay mezclas, obviamente, de stevia con otro edulcorante, pero que por lo menos ya es menos Sí. nocivo que los otros que son mucho más... Y hablando de esto del azúcar, de la intolerancia al azúcar, yo creo que ya comenté contigo, yo compraba unos edulcorantes en sobrecitos Sí. importados, una marca muy conocida, Sí. súper linda, y yo feliz con eso, pues un día me pongo a leer y decía que tenía un porcentaje de azúcar. Claro. Increíble, Entonces, es claro. yo dije, bueno, no soy intolerante a eso, nada, era nada más para cuidar mi silueta, pero, Sí. pero una persona que no puede comer azúcar, Una persona diabética, un por ejemplo. diabético, Sí. que está en la parte donde están todo Todo lo que es, lo y que claro, es sin sí, azúcar. Guau. claro, totalmente. Guau. Y es que eso pasa con la industria alimenticia. Hay hasta azúcares que dice el azúcar light. Y la persona, ¡Qué bola! ¿En Ay, serio? perdón, pero ¿cómo puede Te ser juro. Y con eso endulzan como si fuera que es súper light, súper Sí. bueno y no. Al final está utilizando, o sea, prefiero otra vez que utilice el azúcar morena, no sé, Claro. algo menos industrializado otra vez, ¿verdad? Pero a lo que voy es que sí, que los edulcorantes, por eso que dice, siempre hay que leer bien, y también hay edulcorantes que poseen justamente sacarosa escondida ahí, Pero ¿verdad? pero ese edulcorante a mí, yo me quedé, me flasheé, porque realmente leer Claro. que tenía, no sé, 60% de azúcar y 40% de no sé qué No, sí, cosa. sí, no, eso Eso ya es una estafa, criminal. una estafa realmente. Y es una marca muy conocida. Sí. Qué bárbaro. Y así nos salen a luz, o sea, pero por eso que cada vez, eso sí le doy mérito a los influencers, a los doctores que cada vez están mucho más en contacto con sus pacientes. Me incluyo también porque cada vez que llego a más personas me llegan nuevos casos de Sí. diferentes intolerancias, entonces es tan importante adentrarse y realmente preocuparse y ocuparse del paciente, no solo darle una hoja de dieta y acá está y consumí esto, sin embargo, sí, tajantemente hacer un plan de alimentación y que sea para el paciente placentero realizar ese plan, ¿verdad? Me encanta. Bueno, la musiquita nos indica que tenemos que hacer un corte. Bueno, Beta, hacemos. volvemos enseguidita. Muy bien, parte final de nuestro programa con nuestra invitada, la licenciada Betarrán Escarone, nutricionista, que nos explicó súper bien todo esto. Y tenemos algunas consultitas de la gente. Vamos con esta primera pregunta, por favor. Laura de Limpio pregunta, ¿la intolerancia a algún alimento se manifiesta inmediatamente luego de consumirlo? Sí, se manifiesta inmediatamente. Empieza de a poco, pero también con los años vamos perdiendo cierta producción de enzima, o sea, va bajando la producción de enzima, como la lactasa, por ejemplo. Entonces, con los años, no sé si ya te diste cuenta, Vivi, que
Incluso a mí personalmente me pasó ya que ciertos productos ya no puedo consumirlos enteros o ciertos productos ya no los puedo consumir muy industrializados porque ciertas enzimas con los años ya van degradándose. Por eso que mientras más natural sea la alimentación, mejor. Así mismo. Vamos con otra consultita, por favor. A ver. Héctor de Pilar pregunta si una intolerancia puede convertirse en una alergia alimentaria. No. Eso hablamos al principio, entonces no, porque la alergia ya ya afecta al sistema inmune, la intolerancia no. La intolerancia es una aversión que provoca el alimento, ¿verdad? Perfecto. Vamos con otro. Rita de Upacaraí pregunta si se puede producir intolerancia alimentaria por comer frecuentemente un alimento. No. Si no es industrializado, no, es imposible. Se puede provocar una intolerancia alimentaria si es un producto justamente industrializado y vos no sabés todos los ingredientes que posee ese producto, ¿verdad? Perfecto. Bueno, intolerancia, estamos hablando a los alimentos, a la leche. ¿Intolerancia a las bebidas alcohólicas hay? Ojalá hubiera. Sería Yo contigo más soy fácil. súper sincera, sería tan fácil dejar el vinito y la cerveza. No. Justo eso nosotros necesitamos para de repente los sí. fines de semana una cierta intolerancia. Pero sí, por ejemplo, los más alérgenos, también los alimentos alérgenos que está bueno destacar es todos frutos secos, crustáceos, por ejemplo, mariscos, ¿verdad? Sí. Por eso que es tan importante justamente determinar desde chicos ya el picante, por ejemplo. Las frutillas también. A las frutillas, sí, las semillitas, al kiwi. O sea, ahí sí, por ejemplo, alimentos que son mucho más alérgenos a nivel de frutas y verduras también. Ya, perfecto. Bueno, pero podemos ir a tratarnos contigo si tenemos algún tipo de intolerancia. Sin problema, menos la intolerancia al alcohol. Que ese todavía no se determinó. Todavía no se determinó. Bueno, Betarrán, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y te esperamos en un próximo programa. Claro que sí, Vivi, encantada de venir de nuevo. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.